La religión no es solo un asunto social. La religión tiene toda una serie de vertientes que podríamos denominar directamente íntimas. Y algunas de esas vertientes íntimas, algunas de esas vertientes que tienen que ver con el autoconocimiento, que tienen que ver con si quieren llamarlo así, también la meditación, con todo ese tipo de mundos, nos abocan directamente a el tema que queremos desarrollar ahora, que es el problema de analizar ciertas experiencias religiosas, porque ciertas experiencias religiosas directamente son un asalto, aquí se lo he puesto, a la razón. Un asalto a la razón, y el primer día decíamos que somos muy logocéntricos. Nuestro modo de trabajar es muy logocéntrico, es decir, nosotros funcionamos con lo lógico, con el logos, con la palabra, pero con la palabra también funcionamos con lo razonable y lo racional, ¿no? Y en algunos casos, y es un choque metodológico notabilísimo, y ahora veremos algunos ejemplos de ese choque metodológico lleva hasta el punto de la desesperación metodológica, que es la que podemos encontrarnos al hacer emprender ciertos trabajos de campo o intentar entender ciertos contextos, ¿no? Ese choque metodológico frente a asuntos que resultan difícilmente trabajables con los medios que solemos utilizar, que son los medios de la lógica, los medios del logos, de la palabra. Pero claro, nosotros funcionamos con la palabra hablada y la palabra escrita. Y nosotros, generalmente, cuando más a gusto estamos es cuando estamos trabajando sobre escritos. Ya verán que tenemos un bloque dedicado a los lenguajes de la religión y verán que desarrollaremos y trabajaremos sobre la multitud de lenguajes que la religión puede potenciar, ¿no? o darle importancia. Y uno de ellos, desde luego, es la religión escrita, pero luego está también la religión que es visible, si quieren llamarlo así, la religión que se mira con los ojos y que tiene que ver con el arte y con la iconografía, etcétera. Pero también es la religión que se escucha, ¿no? La religión audible, la religión que se huele, ¿no? Los olores, los olores son fundamentales en los rituales religiosos, son fundamentales en la construcción de las experiencias religiosas, ¿no? Entonces, todo ese mundo nos está abocando a esto que les digo, ¿no? A que los instrumentos operativos, el logocentrismo que solemos utilizar, los instrumentos operativos lógicos, la propia razón, pues a veces se encuentre bien puesta a prueba por lo que estudiamos y por lo que leemos, ¿no? Y a veces podemos tener la tendencia a obviar todo eso, a no estudiarlo, a no meternos en, por ejemplo, si trabajamos el cristianismo, no meternos en la mística, porque tiene un lenguaje demasiado extraño, no meternos en esos caminos extraños, pero si queremos entender verdaderamente las religiones, tenemos que entender también estos caminos extraños, porque estos caminos extraños además quizá nos permitan, y ya saben que yo soy un gran defensor del método comparado, nos permitan entender de un modo más abierto ciertas formas religiosas que en otros momentos no se entendían así. Por ejemplo, el chamanismo, que tan de moda está y que tan denostado y despreciado pudo estar en otros momentos, ¿no? Además, otro asunto importante en relación con todo este mundo que no utiliza palabras y que no utiliza los instrumentos sistemáticos de lo razonable, ¿no? o de la razón, ¿no? que nos podemos encontrar, pues cada vez tenemos más instrumentos, digamos, científicos para penetrar en esos caminos, ¿no? Al final, en de las últimas clases, hablaremos un poco de este tipo de gran reto que está ofreciendo lo que podríamos llamar neuroreligión. A veces lo llaman neurofilosofía o
a mí me gusta menos neuroteología, por lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Yo prefiero llamarlo neuroreligión, pero es toda una disciplina que se plantea desde de la neurología y desde las ciencias del cerebro en relación con lo que ocurre en la experiencia religiosa. Y ha tenido un interés muy particular toda esta línea en analizar justamente estos caminos que nos resultan más complicados, como son la mística, como son la meditación, caminos que nos resultan más complicados porque en parte están hechos de silencio. Ya lo veremos cuando trabajemos los lenguajes de la religión. Uno de los lenguajes de la religión es el silencio, y el silencio es el mayor reto metodológico que puede haber a la hora de estudiar religiones desde un punto de vista como el que a nosotros nos interesa, que es para hacer un trabajo de investigación y eso convertirlo en algo que se publique o convertirlo en un TFM o convertirlo en una tesis doctoral o convertirlo en un artículo, en un libro. Es extremadamente complicado cuando lo que tenemos es los silencios. ¿Los silencios de qué? Pues los silencios, por ejemplo, de la meditación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues toda una serie de retos, toda una serie de intentos también metodológicos que muy controvertidos, pues por ejemplo toda la psicología junguiana es extremadamente controvertida, toda la psicología transpersonal es extremadamente controvertida, ¿no? ¿Y esto qué son? Pues los intentos de penetrar en ese mundo, los intentos de encarar los más refractarios mundos de la religión íntima, ¿no? Y les vuelvo a insistir, el reto de la neuroreligión y los métodos de esa neuroreligión se convierten en una clave, y desde hace 20 años, pero en los últimos 10 años, es uno de los caminos más notables a la hora de, con todos los problemas que en su momento también yo creo que alguno diremos, más notables para penetrar en esos mundos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que hay ciertas experiencias religiosas que son difícilmente reductibles al lenguaje racional y científico, directamente. ¿A qué nos ha llevado? Pues a que en muchos casos se dejen de lado, se desprecie esas experiencias, ¿no? Y esas experiencias son claves en todo un ámbito de la religión que fue ha sido también estudiado por algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, Lewis, por ejemplo, las religiones extáticas. Las religiones extáticas se basan en algo así. Y es extremadamente difícil reflejarlas, de ahí que sea tan fascinante pues, los estudios sobre santería, los estudios sobre vudú, porque son religiones extáticas y por tanto detrás de esas experiencias religiosas hay un fenómeno pues refractario a convertirlo en palabras y convertirlo en discursos lógicos. Pero ocurre lo mismo si ustedes trabajan a lo mejor el pentecostalismo, porque la experiencia pentecostal es una experiencia extática también que tiene complicaciones desde el punto de vista metodológico, que es lo que nosotros estamos trabajando ahora, para encararlas y enfrentarlas. O el chamanismo, ¿no? También se resisten, ¿no?, a ser comprendidas con los instrumentos habituales del análisis histórico-religioso, que, conéctenlo con lo que hemos visto antes, están generalmente forjados para el estudio de las religiones occidentales. Y las religiones occidentales, muy burocratizadas, han despreciado sistemáticamente este tipo de experiencias, ¿no? Y, bueno, pues la mística es uno de estos ejemplos, ¿no? La mística y cómo digerir la mística y cómo plantear, acercarse, pues, por ejemplo, a los escritores místicos, ¿no? Cómo acercarse a ellos desde una metodología que sea suficientemente respetuosa, ¿no?, con ese asunto, y que no esté intentando diseccionar las falsedades o las inferioridades o las superioridades o las purezas o todo eso que puede haber detrás de
detrás de estas, ¿no? Y todas desvirtuarlas, ¿no? Y no caer en esa desvirtuación un poco sistemática de la extática que ha sido tan común y es tan común en los modelos de interpretación que hemos estado usando los coloniales y todos, ¿no? Y resulta tan complicado, ¿no? Pero damos el siguiente paso en este planteamiento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentarnos al rito del territorio fronterizo de la liminaridad metodológica, que es emprender trabajos de campo en esos contextos, ¿no? Y hay muy poca seguridad a la hora de hacerlo, ¿no? Porque incide otra vez en un asunto que estuvimos uno de los otros días ya planteando, ¿no? La observación participante. ¿Cómo participas en un trabajo de campo en este tipo de contextos, ¿no? ¿Cómo participas en la santería? ¿Cómo participas en los rituales, pues por ejemplo, que utilizan, pues como la iglesia del Santo Daime, que utilizan la ayahuasca? ¿Cómo lo haces? ¿Desde una observación exterior o desde una observación desde dentro, ¿no? ¿Cómo estudiar este tipo de fenómenos? Y claro, estamos en una dificilísima posición de elegir entre estudiar desde fuera este tipo de fenómenos, es decir, perder la fuerza de la experiencia personal, o hacerlo desde dentro con la posibilidad de pues caer en la aceptación de los argumentos y cosmovisiones de quienes estudia. Y sobre todo, encontrarnos con el reto metodológico durísimo de explicar, analizar experiencias en primera persona, que es extremadamente difícil, ¿no? Sin caer en la biografía, en la primera persona. ¿Cómo se trabaja con la primera persona, ¿no? Y ahí, bueno, pues tienen algunos trabajos que les aconsejo de Bitbol y Petit Monsen, hay trabajos sobre eso, cómo exponer una experiencia en primera persona, que es relativamente es en cierto modo desusado, ¿no? Porque no hay una práctica sistemática general. Normalmente lo que intentamos hacer es estudiar las religiones como desde fuera, ¿no? A pesar de que pensemos que somos capaces de hacer observación participante, pero no es tan fácil hacer la observación participante. En religiones, y es uno de los grandes retos nuestros, ¿no? En religiones nos encontramos con un campo que nos plantea retos tremendos. Retos parecidos a lo mejor a los que algunos se plantearon cuando hacían antropología, pues por ejemplo, de la prostitución. Y son esos territorios fronterizos directamente que te están exigiendo a lo mejor en la observación participante en un estudio sobre la prostitución, que es prostituirte durante meses para saber qué es lo que se hace y cómo se vive, vivirlo desde dentro. Ese es un tremendo problema, ¿no? Y sobre todo que en los temas de las religiones, pues encontramos no uno, sino bastantes casos de investigadores que directamente han pasado de hacer, entre comillas, ciencia, a directamente vivir en las creencias. Uno de los ejemplos que, si les parece, revisamos un poco, es Michael Harner. Michael Harner era un antropólogo, además, encima era un antropólogo materialista. Fue muy famoso puesto que sus trabajos sobre el sacrificio humano fueron utilizados por uno de los grandes antropólogos y gran divulgador de la antropología, que fue Marvin Harris, y su explicación del sacrificio humano azteca que hizo Harner, pues fue muy famoso porque lo divulgó mucho de un modo general Marvin Harris, ¿no? ¿Qué decía? Pues que el sacrificio azteca
estaba producido por razones directamente ecológicas, que no había animales grandes para los grupos de guerreros y entonces hacían el sacrificio de seres humanos, que además era un sacrificio caníbal y por tanto incluía en la dieta toda una serie de proteínas. No sé si se dan cuenta que se trata de una interpretación directamente materialista. Y Hartner empieza a hacer trabajo de campo con los Shuar, con los jíbaros, hace observación participante y tiene toda una serie de experiencias en esa observación participante que le llevan a, según él, convertirse en el chamán blanco, convertirse en un chamán, fundar esta Foundation for Shamanic Studies y dejar la perspectiva universitaria para meterse en otra perspectiva. Si se fijan, navegamos un poco su página web, aquí lo tienen, el chamán blanco, la Fundación para los Estudios Chamánicos, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues cursos, venden el libro de Hartner y toda una serie de fíjense, vamos a lo de Shamanic Supplies, a ver qué es lo que te venden. Pues te venden hacen, ¿sí? Un tambor para los rituales, luego tienen pues el tambor más el libro de la vía del chamán. Todo esto que lleva pues a que puedes llegar a ser un chamán operativo y te enseña cómo convertirte en un chamán operativo y te da los instrumentos y los objetos materiales necesarios para eso. Y luego te da los cursos para acceder a eso, los workshops que hacen, pues de todo tipo, ¿no? Los workshops de extracción te enseñan a cura chamánica, te enseñan toda una serie de técnicas chamánicas tradicionales y, por tanto, ¿qué ha ocurrido? Pues que un cambio metodológico clarísimo en el punto de vista de lo que hace Michael Hartner. De repente, Michael Hartner lo que plantea es que la metodología tradicional no sirve y se convierte en un practicante. Entonces, eso no es el único que le ha ocurrido. Y hay pues más ejemplos, y unos cuantos. Aquí les he puesto también, hay un español, que es Josep María Friclà, que es un antropólogo especialista en asuntos de este tipo, que directamente tiene una fundación en la que ofrece toda una serie de cursos y ofrece toda una serie de técnicas también en relación con las experiencias místicas o experiencias chamánicas, ¿no? O sea, han pasado de estudiar el chamanismo en calidad de antropólogos a practicar técnicas chamánicas, convirtiéndose en una especie de, podríamos llamar chamanes New Age o chamanes globales, ¿no? O un poco parecido a lo de Carlos Castaneda, es decir, que hay unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos que están en esta línea, ¿no? Y que tiene que ver con esto que les decía, el asalto a la razón y que hasta dónde puede ese asalto a la razón si no sigue no se ciñe una metodología determinada, convertirse en otra cosa. Y nos ocurre mucho en el trabajo de campo en religiones, porque el tema de las religiones es un tema fascinante, es un tema muy atrayente. Y luego los contextos de trabajo son contextos de trabajo que a veces son podríamos llamar incluso hasta cariñosos, es decir, porque el contexto de trabajo, la gente intenta entender por qué estás allí, intenta entender qué es lo que quieres cuando los estudias. Y en muchos casos piensan que estás allí por una razón, y la razón es que esa es tu vía y que por tanto tienes que encontrar ese camino, que estudiar es el camino para creer, ¿no? Claro, si funcionas
de esa manera la historia de las religiones o el estudio de las religiones es imposible, porque no puedes un día ser budista y al día siguiente estás estudiando islam y te haces musulmán, y al día siguiente estás estudiando la santería y te haces santero. Eso es imposible. Es imposible, es en cierto modo un absurdo, ¿no? Pero bueno, fue una línea que ya la veremos en su momento, ¿no? Fue una línea que algunos planteaban, que no podías estudiar una religión si no eras miembro de esa religión, que no podías estudiar una religión si no creías en ella. Esto, por ejemplo, se llevó mucho en California en los años finales de los 60 y los 70, ¿no? Se planteaba que tú tenías que ser un practicante de la religión para ser capaz de entenderla bien, y los departamentos estaban llenos de practicantes de las religiones. El que enseñaba hinduista era un hinduista, el que enseñaba cristianismo católico era un católico. No puedes ser un día musulmán y al día siguiente que estás trabajando en otra cosa, hacerte otra de otra religión, ¿no? Habría una impostura de base desde el punto de vista metodológico, ¿no? Por eso, la aplicación de la observación participante plantea no pocos interrogantes de carácter metodológico, ¿no? Y que yo les digo que solo pueden resolverse en última instancia encarando de un modo contextual, es decir, caso a caso, la situación de trabajo, ¿no? En aras de la eficacia investigadora. Y esto, desde el punto de vista metodológico, ¿qué es? Pues es el juego de roles en el que los investigadores sobre religiones nos encontramos en una compleja liminaridad metodológica. Y desde luego les he dicho que quizá en mayor medida que en otros contextos, ¿no? Y en otros temas. Esa liminaridad metodológica que nos puede llevar a enfrentarnos con esto que les decía desde el principio, ¿no? Con ese asalto a la razón. Asalto a la razón que es, no sé si se dan cuenta, no solo por los temas, cuanto también por la propia posición en la que estamos en el campo de estudio ante los textos. A veces los textos son tan fascinantes que querrías ser, pues cuando estás leyendo los textos de Qumran, a lo mejor tienes la veleidad de querer ser un esenio, ¿no? Querer ser uno de Qumran, ¿no? A veces ocurre eso, ¿no? Y eso es un choque metodológico que nos puede llevar a desvirtuar. Además del en sí la propia investigación, que a veces es extremadamente obsesionante, sobre todo si está uno haciendo la tesis doctoral y se obsesiona enormemente con el tema de estudio que le parece a uno que es el centro del universo, ¿no? Y si el centro del universo encima es un tema religioso, pues te cabe la posibilidad de esa, en cierto modo, alienación como investigador. Entonces ahí está el problema del rol, cómo puedes jugar y cómo ese rol es un rol ambiguo. Y desde el punto de vista metodológico hay un camino frente a toda esa ambigüedad, que lo veremos más adelante, que es que se lo dije también el primer tema, que es el religiocentrismo y la posición frente al religiocentrismo, la posición que seamos capaces de tener en nuestra práctica, ¿no? Y entonces, como siempre, la pregunta reto que les planteo, cabe la posibilidad de, si la observación participante no plantea grandes problemas metodológicos en los temas religiosos, ya que la posición en el campo puede resultar extremadamente comprometida. Y de ahí lo que a veces solemos hacer en el trabajo de campo, y es que optamos por una posición en el campo diferente de la observación participante. Y esa posición puede ser, a lo mejor, una posición que pueda ser digerible desde el punto de vista de la gente que estamos estudiando, estamos analizando, ¿no? A veces puede ser la del fotógrafo. Es una posición que te permite observar y te permite no influir o estar en un rol que es un rol asumible y conocido, ¿no? La del fotógrafo. Porque muchas veces pueden pensar que eres un periodista, y ese es un rol muy poco útil en el campo, puesto que suelen estar mal vistos los periodistas. Y muchas veces no entienden que el rol del investigador como tal, no lo entienden. Entonces, el del fotógrafo, y sobre todo si dicen que la finalidad es
dejar un testimonio visual o un testimonio documental de algo que se hace ahora, porque a lo mejor en el futuro será interesante tenerlo. Y eso yo les doy una pequeña idea al respecto, es algo que resulta interesante para la gente que estás estudiando, porque dicen, bueno, pues es posible que para dentro de 10 o 15 años sea interesante que alguien haya documentado lo que ocurría. Y ahí ya no es tan necesario que tú seas uno de ellos, porque estás en una posición que es fácilmente comprensible. No necesitas ser uno de ellos. Incluso hasta es posible que sea mejor que no seas uno de ellos, porque así no entras en las dinámicas internas que suele haber en todos estos grupos.